Y el día de hoy vamos a terminar con una de las 7 palabras que Jesús declara, ¿verdad?, en la cruz, y esa palabra es consumado es. Porque una de las cosas que anunciaba la Pascua era el fin de una esclavitud para también dar inicio a un tiempo de libertad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, dice la palabra de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Jesús sabía que lo que estaba pasando en ese momento era el final de algo. Era el final de algo muy importante. Jesús tenía un pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cuando Él sabe que ya se está acercando el final de todas las cosas, Él pide algo. Hace su última petición, es lo último que Jesús va a pedir en esta tierra. Es lo último que Jesús le va a pedir a alguien. En la Biblia vemos que Jesús, ¿verdad?, pidió de comer, pidió un burro prestado, pidió una casa para poder ahí celebrar, para poder hablar la palabra del Señor. Pidió diferentes cosas, pero esta es la última petición que tiene Jesús antes de irse, antes de partir, porque dice la Biblia que Él ya sabía que se estaba cumpliendo todo. Y lo que Él dice es: tengo sed. Pero el verso 29 dice: y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Por favor, imagínese este momento. Sé que es un poquito feo y un poquito fuerte, pero no sé si alguna vez usted ha estado en algún lugar donde alguna persona está agonizando y está a punto de perder la vida, y empiezan a jadear, a tratar de agarrar aire. Muchas veces empiezan a ahogarse con su propia, ¿verdad?, saliva, a veces con su sangre. Jesús está muy lastimado en este momento, está muy herido, está muy adolorido. Ya no le queda mucha sangre a su cuerpo. Jesús, ¿verdad?, tiene ahí en este punto muchas heridas, su piel abierta, muchos golpes. Y Él dice: tengo sed. Todos esperamos que cuando una persona está pasando un momento muy difícil y pide agua, darle agua, ¿verdad que sí? Puede caerte muy mal, puede ser tu peor enemigo, puede ser una persona que te ha hecho mucho daño, pero es imposible. Tu humanidad te impediría que si alguien te dice: tengo sed, por favor regálame agua, que tú vayas a buscar un vaso de vinagre o algo por el estilo. Este vinagre estaba ahí con un propósito, y era hacer más doloroso la crucifixión de las personas, porque agarraban vinagre y llenaban una estopa con vinagre, y este vinagre o esta estopa la ponían en la herida de los que estaban siendo crucificados, para que el ardor y el dolor, cuando ya estaban por desmayarse, los hiciera volver otra vez en sí y su agonía se prolongara más. A ninguno de los delincuentes que habían subido a la cruz se le dio a beber vinagre nunca. Pero este soldado toma la decisión de que cuando Jesús tiene, ¿verdad?, sed, le podían dar agua, estaba permitido. Pero él toma la decisión de agarrar una estopa con vinagre y ponérsela en la boca. Y Jesús toma un poco de vinagre, ¿verdad?, un trago muy amargo, en un momento muy doloroso, en un momento muy difícil. Siga leyendo por favor conmigo. Dice: estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, anótelo por favor. Siempre le he dicho que es muy bueno venir a la iglesia con que tomar notas, porque hay palabras que Dios nos dice y que necesitamos recordarlas, necesitamos anotarlas para tenerlas presentes en nuestra vida. Consumado es, lo puedo traducir de esta manera: es el fin del rescatador y el inicio de los rescatados. Es el fin de las cosas que esclavizaban o que condenaban al hombre, y es el inicio de un tiempo de gracia. Consumado es el inicio de un tiempo de gracia para nosotros.
La gracia de Dios, hermanos, significa, eso todavía no iba, por favor. La gracia de Dios, ¿verdad? Significa que nosotros vamos a poder recibir de parte de Dios cosas que no merecemos. ¿Quién de nosotros ha hecho algún mérito para merecer la salvación? No es así. Aunque algunos de nosotros nos engañamos y decimos, yo soy bueno. Yo soy bueno. Usted no es bueno, ni tampoco vaya a creer que usted es malo. Entonces, la palabra de Dios no nos define de esa manera, sino que tenemos buenas acciones y tenemos malas acciones. Pero no nos define una. Nosotros tenemos que poder recibir lo que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Si usted supiera en un momento muy doloroso de su vida que lo que usted está viviendo es lo último que usted va a vivir, y está padeciendo y está sufriendo mucho, un momento muy doloroso, muy amargo, como vemos aquí en Jesús, estaríamos dispuestos a poder sacrificarnos para traer vida y esperanza a otros. Muchas personas lo han hecho. Estamos a unos días de celebrar el Día de la Madre. ¿Sabe usted cuántas mamás han tomado la decisión de que, aunque saben que van a morir, le piden a los médicos que por favor rescaten a sus hijos, que sus hijos sigan con vida? Y muchas mujeres mueren en el tiempo, ¿verdad?, del alumbramiento. Hay muchas personas, muchos papás que a veces dicen, ¿sabes qué? Tu hijo solo puede seguir viviendo con un trasplante de corazón. Pues tomen el mío, dice. Pero si eso pasa, tú dejarías de vivir. No importa, tomen el mío. Porque son papás que creen que sus hijos tienen un propósito más grande que el que ellos tienen. Que son papás que saben que su tiempo ya terminó, que se consumó todo y que con el final del tiempo de ellos comienza el tiempo de alguien que tiene un propósito mayor, sus hijos. Y es una bendición entender esto, que Jesús sabe que su tiempo ha terminado y que ahora comienza un propósito de Dios para nosotros. Un propósito de Dios para nosotros que no podemos nosotros estar desperdiciando. No podemos estar nosotros viviendo e ignorando el sacrificio de amor que Cristo tuvo por nosotros y solo recordarlo en Semana Santa o en Navidad. Y nada más ahí nos acordamos de que Cristo fue la cruz, que murió por nosotros. Tenemos nosotros que tener presente el sacrificio de Cristo. Consumado es que todo se cumplió como se esperaba. El Evangelio de Juan en el capítulo 4, verso 34 dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que pueda terminar la obra que Dios le mandó a hacer en nosotros, en usted y en mí. Jesús no vino para hacer una obra a medias en nosotros. Jesús no vino para que tú estés un año en la iglesia y luego te alejes y te vayas. Jesús no vino para que tú estés solo en tu niñez o en tu juventud en la iglesia y luego tomas la decisión de meterte en un hogar y apartarte y olvidarte del Señor. No vino solo para eso. En algún momento te vas a recordar que Cristo te amó, que Cristo te perdonó y vas a regresar a Él, porque lo que Él comenzó en nosotros lo va a terminar. Si dice amén conmigo. Y esta palabra consumado es, viene de una palabra griega que se llama tetelestai. Esta palabra traducida significa, o tiene tres significados: se ganó la batalla. Cuando había una batalla entre dos ejércitos y llegaba al final la batalla, porque o mataban a todos los contrarios o se rendían, la gente empezaba a gritar tetelestai, que significaba fin de la batalla. Se acabó, ya no peleen. Si había alguna persona herida, póngame atención a esto. Si alguien tenía una espada y estaba a punto de atravesar a otro y escuchaba la palabra tetelestai, ya no podía enterrar la espada, porque eso era asesinato. Antes de tetelestai, usted podía quitarle la vida a quien sea porque estábamos en batalla. Pero en ese momento, cuando se declaraba la palabra que Cristo declara en la cruz, los ejércitos de las tinieblas saben que llegó el final de la batalla, donde dice el libro de Colosenses que todos fueron vencidos y fueron expuestos en la cruz. ¿Sí dice amén conmigo? Ellos estaban en ese momento
Cuando escuchan esta palabra, esta frase significa se ganó la batalla, también significa se pagó el precio completo. Cuando se hacía un negocio entre dos personas, ¿verdad? Y alguien decía, pues te doy ahorita un poquito y te pago lo demás después. O de una vez te pago todo. Se decía consumado es. El negocio está, tetelestai. Y lo último es, se ganó el juicio. Se ganó el juicio. Pastor, ore por mí porque está esto en juicio en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Hay gente que nos pide oración por eso, porque están pasando por un tiempo de juicio. Y cuando el juicio se ganaba, se declaraba tetelestai, consumado es. Si dice amén conmigo. Josué capítulo 21, verso 45, vaya conmigo esta parte de la escritura. Jesús nos hace una promesa para nuestra casa. ¿Usted ama su hogar? ¿Usted ama su casa? Estoy seguro que sí. Y Josué capítulo 21, verso 45 dice, este es el último verso, este es el último pasaje de todo este libro. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Diga conmigo, todo se cumplió. Esta es una promesa para una casa. Esta es una promesa para un hogar, para una familia. Usted y yo necesitamos poder confiar en las promesas de Dios. Porque no hay una familia que no vaya a pasar dificultades. No hay una familia a la cual no vaya a llegar enfermedad, a la cual no vayan a llegar situaciones difíciles. A veces cuando estamos pasando momentos complicados decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Señor, ¿por qué mi matrimonio? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? Señor, ¿dónde estabas cuando pasó todo esto? Todas las casas vamos a pasar por dificultades. Hay promesas de Dios que comenzaron en nosotros. Por favor, póngame atención a esto. Y van a continuar hasta nuestras terceras y cuartas generaciones. Hay promesas de Dios que van a comenzar en ti, ¿verdad? Hay personas que dicen, mi abuelito, mi abuelita me hablaba del Señor. Mi papá, mi mamá me hablaba del Señor. Y ahora yo le hablo a mis hijos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi abuelo o mi abuela decía que Dios nos iba a traer bendiciones y Dios nos ha bendecido. Van a haber momentos en nuestra vida que vamos a ver que las promesas de Dios son para nuestra casa, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, pero es importante que tú le declares a tu casa las promesas de Dios. Es importante que tú le digas a tu hijo o a tu hija lo que Dios ha prometido para esta casa, para este hogar, para esta familia. Es importante que tú no le enseñes a tu familia a tener una religión en Dios, donde solo nos acordamos de Dios cuando las cosas están mal. Es importante que podamos enseñarle a nuestra familia a tener una relación con Dios, donde Dios es muy importante para nosotros como familia, donde juega un papel muy importante y le damos el primer lugar. ¿Sí dice amén conmigo? Hermano, hermana, y sus hijos y su esposa y su esposo allá se quedaron en la casa. Usted tiene que orar y pedirle a Dios que Dios toque el corazón de su familia para que usted busque de Dios con toda su familia, porque las promesas de Dios son para nosotros y para nuestra familia. ¿Sí dice amén conmigo? Si nosotros tuviéramos algún tipo de enfermedad en casa, haríamos todo lo posible para que nuestros hijos, para que nuestras hijas recibieran la mejor atención, para que haríamos grandes sacrificios, estaríamos dispuestos a endeudarnos con lo que fuera, si con esa deuda, con ese pago, va a venir, ¿verdad?, un poco de esperanza en medio de una enfermedad de muerte en nuestra familia. Si con ese sacrificio, el venir, si es necesario, ¿verdad?, perderlo todo, vender los carros, endeudar la casa, vender la casa para pagar una operación para salvar la vida de un ser amado, lo hacemos, estamos dispuestos a hacerlo. Y a veces lo único que Dios pide es que nosotros podamos apartar un tiempo para Él y buscarlo a Él de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Así que declárele siempre a su familia las promesas de Dios. Siempre dígale a su familia las promesas de Dios, porque no va a faltar las dificultades para hacernos sentir que somos una familia abandonada por Dios, para hacernos sentir que lo que nos está pasando es porque Dios nos está castigando,
para hacernos sentir que lo que nos está pasando es porque Dios ya se olvidó de nosotros. Es porque hemos sido tan malos que Dios no puede con nuestra maldad y que por eso Dios se apartó de nosotros. Eso va a buscar siempre la vida, el diablo, nuestra propia culpa, decirnos: lo que te está pasando es porque Dios no está contigo. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve orar? ¿Para qué te levantas a orar? ¿Para qué has dejado la fiesta y el alcohol si como quiera te va mal? Mejor ve a beber, ve a divertirte, porque necesitas desestresarte en este momento difícil. Y siempre viene esa lucha y esa situación complicada para que nosotros empecemos a olvidar lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios ha dicho de nuestra vida. Diviértete, haz lo que tú quieras con tus amigos. Tu vida es tuya y solo tienes una, y hay que disfrutarla y hay que hacer lo que sea. Tu papá y tu mamá, pues ellos porque ya están viejitos y ya están aburridos y quieren amargarte la vida. No les hagas caso, no los obedezcas. Necesitas proclamarle a tu casa las promesas de Dios. Necesitas decirle a tu casa las promesas de Dios. Un día yo estaba desesperado o estaba desesperada, puede decir usted, hermana, y yo fui a la iglesia. Yo abrí la Biblia, yo hice una oración desesperado en un momento difícil y le dije a Dios: si me das una oportunidad, yo te voy a seguir, y Dios me la dio. Y quiero decirles a todos ustedes, en mi casa, en mi familia, que Dios es un Dios que nos da oportunidad, que nos ayuda, que nos perdona. Quiero recordarles en cada momento que si no hubiera sido por Dios, no estaríamos aquí. Ven, lo que tenemos es porque Dios nos lo prometió. Y quiero decirles a ustedes que confíen. Yo como papá empecé de la nada, no tenía nada. Mi familia era una familia muy pobre y no teníamos nada, pero Dios me bendijo. Ustedes no están empezando de la nada, hijos, hijas. Ustedes están comenzando de lo que Dios me ha dado, sea poco o sea mucho a los ojos de los demás, pero para ti es lo que Dios te ha dado. Y necesitas recordarle a tu hijo o a tu hija las promesas de Dios. Tener una promesa sin cumplimiento es lo que tenemos que evitar. Porque Dios me hizo una promesa, pero el pasaje dice que las promesas que Dios le había hecho a Josué y a su casa, todas se cumplieron. Entonces tengo una promesa, pero nunca se cumplió. Tengo una promesa, pero no se cumplió. No, tengo una promesa y creer con todo mi corazón que se va a cumplir. Si dice amén conmigo. La mejor herencia para tu casa es un pacto con Dios. Haz pactos con Dios y declárale a tu familia. Pero Filipenses capítulo 1, versículo 6, este es un verso que todos los que creemos en Cristo deberíamos de tenerlo presente en nuestra vida. Debería usted de escribirlo, miren, una hojita bonita, son muy creativos. Si necesitan marcarlo, enmárquelo, ¿verdad? Pegarlo en su cuarto. ¿Le gusta a usted pintar con letras bonitas la pared de su casa? Escriba Filipenses 1:6. Estando convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo enseña que el poder de Dios se perfecciona. Por favor, escuche bien esa palabra, porque Dios es perfecto en todo. Pero dice la Biblia que el poder de Dios se va perfeccionando en las debilidades del ser humano. Por muy fuerte que usted se sienta, hay debilidades en su vida. Por muy fuerte que nos sentamos ahorita porque tenemos todo y todo nos está saliendo bien, porque tenemos salud y porque tenemos dinero, lo que usted quiera, en lo que usted quiera basar su fortaleza, tenemos debilidades humanas. Y la palabra de Dios dice que el poder de Dios empieza a llenar, a perfeccionar, a llenar nuestra vida. La palabra perfecto es completo, es algo que está lleno, es algo que no le falta nada. Eso es perfecto. A veces nosotros vemos la palabra perfecto y pensamos luego que es alguien que no comete ningún error. Pero perfecto es alguien que está lleno. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que la obra que Dios comenzó en nosotros es buena. Por eso es que si la obra que Dios comenzó en ti es cuando tú eras un niño, una niña, o un joven, un adolescente, esa obra no te ha dejado de perseguir. Cada vez que estás pasando dificultades, recuerdas que tu vida le pertenece al Señor.
y dices, es que quiero regresar a la iglesia, quiero regresar a los caminos del Señor. Es que recuerdo que mi mamá me hablaba, mi mamá me decía de que Dios me había apartado para Él, de que Dios había apartado mi vida para sus propósitos. Entonces recuerdo que mi mamá decía que no podía embarazarse y que oraron por ella y Dios hizo un milagro, y yo soy fruto de un milagro. Y empiezas a proclamar las promesas de Dios también para tu casa, porque van a llegar momentos donde la vida de tu hijo, de tu hija que está en los propósitos de Dios va a querer ser arrebatada de ahí, va a querer ser apartada de ahí, para vivir apartado de lo que Dios ha querido para él y para ella. Nosotros tenemos que cuidar esto, y como dice el apóstol Pablo, mire, a la iglesia, estando convencidos de esto. Por favor, convéncete en tu corazón, así como te convencías de que lo malo que te pasaba Dios te lo mandaba, convéncete de que lo que Dios comenzó contigo lo va a terminar. Hay gente que dice eso: lo que me está pasando es un castigo de Dios. Lo que me está pasando es un castigo de Dios. Escúcheme bien, dice la Biblia, no nos podemos burlar de Dios. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si algo me está pasando malo, seguro yo lo sembré, porque Dios no es injusto. Si algo malo le está pasando a mi vida, seguramente yo lo sembré. ¿Y sabe qué? El que me va a ayudar a salir de cualquier dificultad es Dios. Pero por alguna razón equivocada, es al primero que acusamos y que señalamos de lo malo. Y decimos, lo malo que me está pasando, Dios me lo mandó. Cuando la Biblia dice, de Dios no puede salir nada malo. De Dios no puede salir nada malo. Lo que yo estoy viviendo el día de hoy no viene de Dios. Las situaciones malas que estoy viviendo no provienen de Dios. Dios no es el culpable de lo malo que viene a mi vida, pero sí va a ser el responsable de las cosas buenas que me pasen. Para que cuando a usted le pase algo bueno, no esté diciendo, qué suerte la que tuve. Ando de suerte. Ando ahorita calidad. Me levanté con el pie derecho. No, las cosas buenas que nos pasan es parte de la obra de Dios para nosotros. Gracias por sus amenes. Las cosas buenas que nos pasan es parte del propósito de Dios. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida es bueno, y dice que lo va a completar. Cada vez que algo bueno le pasa a mi vida, dice ahí Filipenses 1:6, es Dios perfeccionando, es Dios perfeccionando, es Dios llenando, es Dios depositando más cosas buenas en mi vida, más cosas buenas en mí. Es Dios quien me ayudó y me rescató de una mala relación, y hoy me ha dado un buen hombre, una buena mujer, para tener una buena relación. Porque Dios no quiere que las cosas terminen mal en mi vida. Dios no quiere que yo termine separado como mis padres. No es esa la promesa de Dios para mi casa. Dios no quiere que yo termine así. Entonces lo que me está pasando no es suerte, sino que es Dios quien está dándome cosas buenas. Si dice amén conmigo. Es Dios quien permitió, ¿verdad?, que pudiera salir con vida. Es Dios quien me ha dado salud, quien me ha dado fortaleza. La obra de Dios en nosotros tiene momentos difíciles, por favor, diga amén. Tenemos que entender que hay que creer que de todo eso Dios va a terminar sacando algo muy bueno para nosotros. La palabra de Dios dice que Dios, Jesús es el fundamento, ¿verdad? Y que ha escogido el que nosotros podamos edificar sobre ese fundamento de una manera correcta. Creamos en Dios y confiemos en Él de todo nuestro corazón. Y quiero ir terminando y leerle lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe del cristiano tiene cumplimiento, tiene consumación, tiene un final. La fe del cristiano no podemos decir, Señor, yo creo por un milagro, y a mitad del camino decir, ya no sé si va a pasar algo, ya no sé si de verdad Dios va a hacer un milagro. Entonces no podemos decir, Señor, voy a iniciar creyendo en un proyecto, creyendo en un trabajo, y a mitad del camino decir, creo que ya no va a pasar nada.
Señor, voy a comenzar orando por la vida de mi pareja para que las cosas cambien en esta casa. Y a mitad del camino decir, bueno, creo que no va a pasar nada. Creo que ya no va a suceder. Dice la Biblia, Dios es el autor, Dios es el que inicia la fe, pero dice que también es el consumador, el que la finaliza. Todo lo que tú pidas a Dios, con fe, creyéndolo, comienza en Él y termina en Él. Pero tienes que permanecer creyendo en Él. Tienes que permanecer creyendo. Hay cosas muy grandes que estás pidiendo. Hay cosas muy grandes. Mire, suena sencillo. Escúcheme bien, suena sencillo decir, Señor, quiero un buen matrimonio. ¿Verdad que eso es sencillo? Es algo hasta muy correcto pedir eso. Pero cuando ves que el trasfondo de esa petición es pedir que el Señor pueda romper años y generaciones de maldición en los matrimonios de tus bisabuelos, de tus abuelos y de tus papás, donde hubo infidelidad, donde hubo traición, donde hubo abandono, donde hubo el que, lo digo con mucho respeto por favor, pero quiero que me entienda esto, que tú naciste, ¿verdad?, de la infidelidad de tu papá. Tu papá tenía su hogar, su matrimonio, se metió con una mujer, fue infiel y de ahí naces tú. Y tú dices, ¿verdad? Señor, yo quiero un buen matrimonio. Es correcto pedir eso. Pero hay muchas cosas que necesitan vencerse. Y para que esas maldiciones se rompan y tú no termines dando a luz hijos de un hombre casado, necesitas tener fe y creer que el único que puede voltear eso es Dios. El único que puede cambiar eso, darle un giro diferente a eso, es Dios. Pero para que eso suceda, van a venir pensamientos, van a venir inseguridades, van a venir momentos donde va a querer que tu fe la abandones para que no se termine. Y decirte, tú eres una hija sin papá, tú eres un hijo sin papá, sin mamá. Mira cómo le pega a tu papá, a tu mamá. Está bien que el hombre que tienes te pegue. Y dice, pues sí, yo creo que está bien. Usted tiene que poder creer en Dios. Porque cuando pedimos algo con fe, a veces pedimos cosas muy grandes, con una fe muy pequeña. Jesús en diferentes ocasiones reprendió a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Porque ellos decían, Jesús, ¿por qué nosotros no podemos? Y la respuesta de Jesús es por su poca fe. Necesitan empezar a tener mayor fe. ¿Quién es el autor de la fe? Es Jesús. Un padre se acercó a Jesús a decirle, Señor, sana a mi hijo porque tiene un demonio, que cuando este demonio toma a mi hijo, lo lanza al agua para ahogarlo, lo lanza al fuego para destruir su vida, y ya no quiero ver a mi hijo sufrir. Y Jesús habla con el papá y le explica que la liberación se trata de la fe. Y el hombre en ese momento reconoce su poca fe y le dice, Señor, ayuda mi fe porque es poca. Y Jesús le da más fe. Perfecciona su poder en la habilidad de este papá. Perfecciona, le llena. Eres débil para recibir lo que estás pidiendo. No tienes una vida espiritual de fe y fuerte para pedir lo que estás pidiendo. No tienes una relación con Dios tan firme para pedir lo que estás para recibir lo que estás pidiendo. Pero cuando lo pides de manera honesta y de corazón, el Señor te da lo que necesitas. La buena obra que Dios comenzó en ti, Él la perfecciona, Él la completa. Necesito un 10 de fe y solo vengo con un 3. Dios te va a dar el 7 que necesitas. Para que me pueda entender, Dios te va a dar todo lo que necesitas tú para poder creer que Dios te puede hacer libre de un vicio que ha destruido tu casa, tu familia, tu salud, tu juventud. Dios te puede hacer libre. Si tú has sido un hombre violento, una mujer violenta, Dios te puede hacer libre. Él te puede cambiar. Él puede cambiarlo. Él puede un día
dar testimonio delante de todo y decir: la obra que comencé en este hombre, en esta mujer, consumada es. Era una mujer muy, muy violenta, y ahora es una mujer con mucha paz, con mucha paciencia y muy amorosa. Gracias por sus amenes. De acuerdo a su amén va a ser el regalo el 10 de mayo. Entonces este hombre, ¿verdad?, era un hombre muy violento, y ahora es un hombre que creció puros golpes y nunca nadie le dijo que lo amaba, y ahora él sabe decir que ama. Ahora él sabe decir que ama a los demás. Pero mire, este es algo tremendo, que a veces uno se encuentra con cristianos que están muy convencidos de que no se va a poder. Están muy convencidos, muy seguros de que no se va a poder. Y usted le dice: hermano, mire, Dios va a hacer algo. Pues ojalá, dice. A lo mejor y sí, Dios quiera. Si Dios quiere, claro que Dios quiere. Entonces hay ocasiones que nos encontramos con cristianos que no creen que Dios pueda cambiar las cosas, pero sí creen que ellos nunca van a cambiar. Yo sí creo que Dios puede cambiar a mi compañero de trabajo, que es el peor de todos. Y cuando le decimos: ¿y usted cree que Dios va a cambiar a su mamá? Usted no conoce a esa diabla, pastor. Usted no conoce a ese bandido, esa bandida. Y entonces, mire, Dios puede cambiar a su compañera de trabajo, ¿verdad?, que se acuesta con todos, que es alcohólica, que fuma, que se droga, que le pega a su mamá. Y usted dice: amén, estoy ayunando para que mi amiguita, pastor, Dios la cambie. Dios puede cambiar a su papá. Dios puede cambiar a su hermano, a su esposo. Y dice: ojalá y Dios quiera. Hay cristianos que les cuesta creer. Por eso lo que quiero que hoy usted se lleve en su corazón es que Dios puede hacer la obra. Santiago 1:15, mire lo que dice: entonces la concupiscencia, esta palabra concupiscencia, es un placer de la carne desordenado. Es un placer de la carne desordenado. Dios nos dio la capacidad, Dios nos dio el placer, el deleite de tener relaciones sexuales. Pero cuando las hacemos fuera del orden de Dios, a eso se le llama concupiscencia, pecado de la carne. Después dice: de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, el final del pecado. ¿Cuál es el final del pecado? Es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, también por favor póngamelo, dice: porque la paga del pecado es que, en estas dos partes de la Biblia se nos enseña que la consumación, el final del pecado, no va a ser bueno para nadie. No va a ser bueno para usted, ni para su casa, para nadie. Dice Santiago: cuando tú estás viviendo en el pecado, cuando concibe el pecado de un fruto, pero cuando el pecado ya termina, cuando ya llega a su final, cuando te salvaste 1, 2, 3, 5, 10 veces, llevas un año viviendo en ese pecado, 5, 10, hay gente que lleva muchos años viviendo en su pecado, y por eso cree que ya no pasa nada. Por eso cree y dice: no pasa nada, porque llevas tanto tiempo que ya se te hizo muy fácil creer que no pasa nada. Pero dice la palabra claramente que cuando tú te quedas ahí, ¿verdad? Santiago 1:15 dice que cuando el pecado es consumado, da a luz muerte. Por medio de nuestra fe en Jesús se cumple todo lo que Él ha prometido y ha dicho de nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Consumado es lo que Jesús declara en la cruz. Es el final de todo esto que estaba profetizado en Isaías. Jesús vino con un propósito y lo cumplió todo. Cada promesa que se hizo sobre el Salvador, Jesús las cumplió todas. Y todo esto fue con el propósito de salvarnos. Consumado es significa ya se pagó todo lo que había que pagarse para la salvación de estas personas, de estos creyentes. Ya se pagó todo. Consumado es significa que el pago completo para tu liberación ya se hizo. ¿Por qué seguir viviendo como esclavos cuando el Señor nos ofrece libertad? ¿Por qué seguir viviendo, verdad, como esclavos de un pecado cuando el Señor, que puede ayudarte a vencer y a superar todo pecado, te ofrece su salvación? ¿Por qué seguir viviendo siempre recibiendo malas obras cuando la obra que Dios quiere hacer en ti es buena, es perfecta? ¿Por qué seguir cerrando tu corazón a Jesús? ¿Por qué seguirte negando y decir, ahorita no tengo tiempo, ahí después?